Buenas noches, un gusto contactarlos, sí. Gracias, igualmente. Gracias, muy amable. Licenciado, ¿cuáles son las causas, el porqué de la reacción en un ser humano? En este caso también llama la atención el hecho de que es tan joven, ¿no? Las causas de un proceder de esta naturaleza y cuáles las consecuencias, más allá del hecho de, bueno, obviamente, del daño al animal. Bueno, la pregunta es muy profunda y ya conlleva un concepto bastante difícil de integrarlo en la misma pregunta, que es la noción de qué es un humano, ¿no? Porque una configuración psicopática, que es algo tremendo, descrito por la psicología y la psiquiatría, es una constelación en la cual hay ausencia de culpa, promoción de la angustia en los demás y total falta de límites y transgresión de la ley. Entonces, muchas preguntas que nos podemos decir si es que personas que están atravesadas por esto que se denomina psicopatía, conforman o no esto que denominamos humanidad, porque es como una cosa casi como del orden de lo monstruoso, no tener culpa. Pero aparte, está esta cosa muy complicada que es que, digamos, pareciera ser mucho más el objetivo, no tanto la garrafa o el robo, sino la promoción de la angustia en la comunidad. Los vecinos angustiados, las redes angustiadas, digamos, es como una angustia líquida que ha circulado, digamos, no solo por todo el país, sino por toda Latinoamérica, al respecto de esta cuestión de la visibilidad del maltrato público, eh, digamos, en ahorcarlo, ahogarlo, lastimarlo y patearlo, en esto que denominamos la cosificación del ser vivo, digamos, que ya ni siquiera tiene el estatus de objeto, sino que es una cosa y en la cual parece que estamos experimentando a ver qué siente cuando sufre, qué siente cuando se le hace daño. Esto realmente es muy peligroso, nos alertó en todos los sentidos y agradezco la conciencia, digamos, en la difusión y poder hablar y debatir sobre este tema. Hace muchos años que con grupos de psicólogos, abogados, tanto de México como de Argentina, venimos trabajando y hemos formulado la hipótesis constatada, digamos, con muchos antecedentes criminológicos, de que el maltrato animal comporta el potencial de ser un indicador de psicopatía. Y cuidado con esto, porque el maltrato animal es como una primer parte para luego ser llevada, casi como un aprendizaje perverso, digamos, a una cosa mucho más complicada, que es destinar esto hacia lo humano, ¿no? Podríamos hablar de algunos casos que han sido muy tremendos, justamente en las redes, un joven adolescente que mutilaba gatos, cuando es detenido, relata que su idea era llevar esto a los niños del barrio, ¿no? Que era incluso promocionar mucha más angustia al respecto de lo que estaba pasando, ¿no? Claro. Licenciado, un poco para describir esto, ¿no? Es esta condición es un poco el común denominador, digamos, esta falta de respeto por la ley, esta cosificación justamente de los seres vivos, es un común denominador, digamos, en las personas que son psicópatas. Es un común denominador, digamos, es un común denominador que comporta, digamos, algo que no tiene incluso que ver con estar subordinado a aspectos de justificación tales como la enfermedad, ¿no? Podemos decir que hay un potencial enorme de personas que pueden llegar eventualmente a maltratar animales, pero cuando el maltrato animal tiene que ver con un sistema, con una dedicación, y que tiene que ver con el objeto de construir ciertos aprendizajes al respecto de la promoción del sufrimiento y el daño en el otro, como una estructura de aprendizaje sin duda que conlleva a determinados indicadores de psicopatía, ¿no? Indicadores de psicopatía, repito, y está esta otra parte en la cual decimos, todos estamos atravesados por la culpa. La culpa en tanto conciencia de las consecuencias de nuestros actos y los demás. Esto es una ausencia plena en las configuraciones psicopáticas, ¿no? Por eso es que, digamos, hay incluso en este documental, en este registro, digamos, que queda del video, hay como
como esta cosa que aún sorprende mucho más, que es todo este tiempo, casi a modo de curiosidad que se observa respecto de el daño en el animal, ¿no? Y repetimos que aparte también está ligado en estos tres ejes de ausencia de culpa, promoción de la angustia y la violación y transgresión permanente de la ley y de la legalidad en general, digamos. Una de las leyes más importantes violentada en este punto es que en ninguna de las circunstancias, digamos, en el reino animal en general y también en lo humano, digamos, ninguna persona, ningún ser en general, digamos, le saca provecho a la vulnerabilidad del otro. Y en este caso, este tipo de personas son como lobos que huelen la vulnerabilidad y que le sacan provecho. Digamos, creo que escuché el testimonio de la señora, de la dueña, que hablaba respecto de las condiciones afectivas y familiares del animalito, ¿no? Que básicamente quería jugar o una cosa así de ese tipo, que ha sido totalmente indiferente, ¿no? A veces tiene casi como esta estructura terrible de la promoción del miedo del pedófilo en el niño, ¿no? Que también se asocia, digamos, mucho con esta cuestión, ¿no? Que no es tanto el contacto físico en sí, sino el tener atemorizado y sacar provecho de eso que es la vulnerabilidad. Ninguna persona con un desarrollo emocional, afectivo, dentro de lo normal, sacaría provecho de esto que es la vulnerabilidad en el otro, ¿no? Me parece que esto es un poco lo que nos alerta y nos deja completamente pasmados en eso de lo incomprensible que es, ¿no? Que es, por eso es que decimos, los niños y los animales son grupos poblacionales vulnerables per se, ¿no? Para este tipo de sujetos. Licenciado, y también cuesta un poquitito asimilar el hecho de lo joven que es y él hace bastante tiempo, o sea, ya tiene antecedentes. Actualmente tiene 17 años, pero lo empezó hace bastante tiempo. ¿Y cuál es el límite en esto que él hace? Porque supongamos, si en lugar de un animal hubiera aparecido una criatura, ¿cuál hubiera sido la reacción? Tremendo, tremendo. Bueno, Es decir, es decir, el límite es muy difuso, digamos, es un paso nada más, una vez que lo... Por supuesto, en la construcción de una personalidad integrada, los psicólogos en la primera infancia, el límite personal es la medida de mi autonomía, que luego va a ser la base para el desarrollo de mi identidad y todo lo que conlleva, digamos, la organización de mi personalidad. En el caso de estas organizaciones, esto está completamente ausente. Por eso es que no solo que hay ausencia de límites, sino, digamos, que tiene esta particularidad de no tener proyecto, no tener empatía, ¿no? Esta noción es como crítica, porque empatizar tiene que ver con entender de que el otro siente. Exacto. Ahora, cuando el otro deja de ser otro y pasa a ser cosa, por eso esta noción es tremenda la que acabas de marcar respecto del límite, ¿no? Digamos que vuelvo a insistir con este punto. Las personas y los seres vivientes dejamos de ser tales para ser cosa. Entonces, en tanto cosa, hay una negación plena de que puede haber un sentimiento de la otra parte, ¿no? Licenciado, cuando un ser humano llega a este límite donde siente lo que fuere que siente en base a la patología que padece, al hacer daño a un animal, a un ser humano, ¿hay vuelta atrás después de vivir eso? ¿En la mente es capaz de superar eso? Sí, poder reflexionar acerca de los actos. Exacto, o ya es complicado poder resolverlo. Respecto de lo intrapsíquico en un psicópata, no hay vuelta atrás. No hay vuelta Porque atrás. no hay vuelta atrás, ninguna vuelta atrás. ¿Por qué? Porque toda persona que transita alguna situación patológica o de enfermedad o de descompensación o de desequilibrio, en algún punto entiende que eso es algo del orden de lo desequilibrio, de la normal, de lo patológico. Esto no acontece en el psicópata. No se autopercibe como una persona con alguna situación de falso. No hay nada de eso, está completamente cerrado. Por eso que, así como el maltrato animal, la pedofilia
deben haber escuchado este concepto terrible que es el psicópata narcisista en la pareja, ¿no? Son estos sujetos cerrados que no tienen falla alguna y con lo cual los límites no van a ser puestos ni va a haber una solución desde lo individual, sino desde lo social. Es la sociedad la que de alguna manera contiene, primero identificando, alumbrando estas cosas que suceden dentro, digamos, de los ámbitos de lo oscuro, y luego de este alumbramiento estableciendo medidas que tengan que ver con la identificación y la protección al respecto de todo esto. Fijémonos que ya en nuestro país el maltrato animal es un delito, Sí. ¿no? Es un delito. Se han hecho avances estimados, pero en estos últimos 5 años realmente maravilloso. Yo podría luego darles algunos testimonios de personas que ya han sido, digamos, detenidas y encarceladas. Escuchaba una entrevista muy interesante esta mañana donde el oficial de policía hablaba de las causales de daño, pero que en realidad esto tiene que ver con un estatus diferente, que es un ser viviente en este sentido, es un delito y como tal punible, porque lo que más angustia a las personas es la falta de imputabilidad, digamos, de esto, ¿no? Es como que esto queda sin consecuencias, sin ningún tipo de instancia, etcétera, etcétera. Claro. Ahora, la instancia de un correccional de menores, una institución educativa o un conjunto de cosas, yo ya estoy imaginándome que hay, perdón, todo un conjunto de acciones al respecto de fijar el límite desde afuera, ¿no? En este joven. ¿El licenciado nos escucha? ¿Está? ¿Nos escucha? Ahí lo escucho perfectamente. Sí, Ahí está. ahí lo escucho. Perfecto. Le consultaba cuál es el impacto social del maltrato animal. Es tremendo el impacto social, es tremendo porque, digamos, el maltrato animal lo que promueve es, digamos, la convalidación de la psicopatía, la convalidación de los estados de desintegración social y, digamos, como una especie de puerta abierta para el ejercicio de la violencia, ¿no? El maltrato animal en este sentido tiene impactos tremendos, con lo cual es muy importante interpelar qué es lo que significa, qué es lo que indica, y esto que pretende ser una cuestión que nos desintegre, tomarlo como una oportunidad en realidad para evaluar el cómo nos tratamos, el cómo nos relacionamos en la calle, en la vía pública, en los espacios públicos. Básicamente es modificar este discurso que se pretende, que es básicamente un discurso sobre el abuso, sobre la destrucción de todo lo que tenga que ver con lo normativo, con todo lo que tenga que ver con lo comunitario, con lo social, con lo solidario. Dicho de otra manera, con lo humano. Digamos, el maltrato de animal pretende, digamos, llevarnos a una posición completamente deshumanizada, ¿no? Que tiene su correlato y también su apoyatura en otro tipo, digamos, de acciones muy complejas que van promoviendo este estado, que a veces lo vemos, ¿no? De irritabilidad social, desintegración y todo un conjunto de cosas, ¿no? Claro. Bueno, licenciado, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central. Ha sido muy amable, muy claro en las explicaciones. Y bueno, vamos a seguir muy de cerca este tema. Muy amable, gracias. A disposición de ustedes, gracias. Igualmente, gracias. Muy bien, el licenciado Federico Salazar. Entonces, tratando de que podamos tener un contexto psicológico en torno a lo que salvajemente ayer teníamos que, es decir, una acción salvaje que teníamos que mostrar a través de este video.